Bienvenidos al podcast ¿Qué sentiste? Historias para reflexionar. El espacio donde exploramos las encrucijadas de la vida, las paradojas del conocimiento y esos dilemas que nos hacen cuestionar nuestra propia humanidad. Hoy nos adentraremos en la mente de una científica brillante, la doctora Elena Arizpe, y el peso de un descubrimiento que cambiaría el mundo, pero a un costo inimaginable. La doctora Elena Arizpe dedicó su vida a desentrañar los misterios del cerebro humano. Elena no era ajena al dolor del Alzheimer. La sombra de la enfermedad había oscurecido los últimos años de su propio abuelo, motivando cada noche en vela en el laboratorio. Años de investigación incansable, experimentos fallidos y una fe inquebrantable en su misión la llevaron a un avance monumental. La secuencia genética capaz de erradicar el Alzheimer. Imaginen la euforia, la celebración silenciosa en su laboratorio, rodeada de gráficos y datos que confirmaban su triunfo. Por fin, la sombra de esa enfermedad devastadora podría desvanecerse. Sin embargo, la alegría pronto se tornó en una sombría realidad. La producción de esta terapia revolucionaria era extraordinariamente compleja y por ende terriblemente costosa. Los recursos eran limitados, lo que significaba que al menos inicialmente solo un puñado de pacientes podrían acceder a ella. Elena, la científica que había logrado lo impensable, se encontraba ahora ante un dilema ético desgarrador. ¿Cómo elegir quién viviría y quién no? La pregunta la asaltaba, implacable. ¿Debía basar su elección en la edad, priorizando a quienes aún tendrían una vida plena por delante? ¿O quizás en la contribución social, favoreciendo a aquellos que habían dejado una huella significativa en el mundo? ¿O simplemente seguir un estricto orden de llegada, premiando la rapidez de la solicitud? La presión era inmensa. Las familias de los pacientes, con la desesperación como único equipaje, la contactaban sin descanso. Cartas henchidas de súplicas, llamadas telefónicas quebradas por la angustia, encuentros inesperados en la calle con rostros mezclados por la enfermedad y ojos implorantes. Cada interacción era un recordatorio punzante de la magnitud de su decisión. Una carga inmensa se cernía sobre ella. Una noche, exhausta hasta la médula, Elena tuvo un sueño vívido. Se vio cuidando a su abuelo, cuyo rostro, antes un mapa de vivencias y recuerdos, se había ido desdibujando progresivamente bajo la niebla de la enfermedad. En el sueño, su abuelo intentaba hablarle, pero las palabras se disolvían en un murmullo ininteligible, la mirada extraviada en la lejanía. Elena despertó con el corazón martillándole el pecho. Una dolorosa certeza grababa en su interior. No había una respuesta fácil. No existía una solución perfecta que pudiera aliviar su tormento. Cualquier camino que eligiera dejaría heridas imborrables,
vidas salvadas y vidas irremediablemente perdidas. Todo por la misma mano. Finalmente, tras incontables noches de insomnio y profundas cavilaciones, Elena tomó una decisión. Diseñó un complejo algoritmo que combinaba criterios médicos objetivos con una evaluación de factores sociales, buscando el equilibrio menos injusto que encontró para gestionar una situación imposible. Al anunciar públicamente su decisión, una oleada de emociones la embargó. Sintió el peso de cada vida que no podría salvar, la tristeza reflejada en los ojos de las familias que quedarían sin esperanza. En este momento de profunda angustia, Elena comprendió la terrible paradoja de su logro. Había conquistado una enfermedad que durante tanto tiempo había atormentado a la humanidad, pero se sentía terriblemente impotente para aliviar el sufrimiento de todos. Su victoria científica se había transformado en una carga ética, un recordatorio constante de las limitaciones de la ciencia ante la intrincada complejidad de la existencia humana. La doctora Elena Arizpe, una mente brillante que soñó con aliviar el dolor, se encontró atrapada en la encrucijada de la ciencia y la moralidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre el verdadero costo de los avances científicos y las decisiones trascendentales que a veces deben tomarse en nombre del progreso. Ahora queremos saber tu opinión. Después de escuchar la historia de la doctora Arizpe, ¿qué sentiste? ¿Crees que tomó la decisión correcta? ¿Qué criterios habrías utilizado tú en su lugar? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Nos interesa mucho conocer tu perspectiva. Gracias por acompañarnos en ¿Qué sentiste? Historias para reflexionar, una producción de nuestro canal Asesoría Educacional. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con otras personas que disfrutan las historias que invitan a la reflexión. Hasta la próxima. Nos vemos todos los domingos.